Bueno, comenzamos presentando nuestra propuesta, nuestro proyecto de investigación, que lo llamamos, el título del proyecto es La cultura digital en la escuela secundaria, modelos digitales, aplicaciones posibles o inevitables. Esa es una pregunta en nuestro título. Soy Norma Montero, soy formadora del CIE del distrito de Tandil y también trabajo en escuelas secundarias, escuela agraria y escuela de adultos secundaria. Bien, soy Valeria Mazón, soy del distrito de Benito Juárez, formadora de cultura digital. Trabajo en escuela secundaria, agraria y técnica, en el área de informática y nuevas tecnologías. Bien, lo que estamos presentando es nuestro proyecto, la cultura digital en la escuela secundaria, modelos digitales como aplicaciones posibles o inevitables, una gran pregunta. Y lo que este proyecto, desde el inicio de la pandemia, desde las situaciones de ASPO y DISPO, y inclusive con la evolución de las situaciones, de espacios bimodales, donde tuvimos presencialidad, y si algún día de hoy se están dando, que vamos teniendo distintos ámbitos según el contexto, los docentes, fuimos observando que los docentes de todos los niveles y modalidades educativos reconstruyeron su conocimiento pedagógico y su trabajo, lo fueron reconfigurando, pasando desde el espacio físico escolar al espacio físico del hogar, ¿no? Y pensando en cómo llegar en forma virtual a nuestros alumnos. Desde ese pasaje del aula presencial al aula virtual, se produjo una transición acelerada y abrupta que fue reorganizando el trabajo áulico, haciendo en sí que los docentes generen nuevas iniciativas muy creativas, compartidas entre sí, y con varios formatos. Y tuvieron que repensar, reelaborar diferentes propuestas pedagógicas. A partir de ello, Valeria. Bien, a partir de ello es que surgen estos modelos didácticos de inclusión digital. Bien. A partir de ello nos propusimos revisar cómo se aplican esos modelos, el marco teórico que le da sustento a los mismos, qué prácticas y espacios habilitan esos modelos o no, y qué habilidades cognitivas y modos de aprender de los estudiantes subyacen. En ese sentido empezamos a pensar a ver qué debíamos analizar, de qué manera se utilizaban esos modelos, y nuestra inquietud de investigar surge a partir de plantearnos si esos modelos surgen como estrategia de las planificaciones, lo cual depende de la intencionalidad del docente, o simplemente es una consecuencia de esas actividades planificadas de la propuesta de enseñanza. Los tres modelos que podemos encontrar y analizar son aula aumentada o expandida, aula invertida y narrativa transmedia. Bien, entonces ahí tomamos los tres modelos que vienen con sustento teórico y que ya fueron escritos y estudiados en la década del 2010, todos surgieron en 2012, 2013, donde tenemos el aula aumentada o expandida, que es el más utilizado y más conocido, con la característica fundamental de el aprendizaje ubicuo, ¿no? El aprender en cualquier momento y en cualquier lugar, a través de diferentes medios. Que bueno, ahí es donde el rol de docente parece como desdibujado, pero si esta propuesta de expandir el aula, de seguir con el estudio y tomar el material en el contexto de la pandemia, que se encontraron en su casa, que tenían lo que tenían a mano y podían alcanzar, no implica que se hayan desdibujado el rol de docente, sino que las actividades o las propuestas que fuimos analizando que los docentes pueden proponerle a nuestros alumnos con este modelo, tienen sentido si hay una consigna, una propuesta pedagógica pensada detrás de ese modelo. Otro de los modelos que utilizamos, cambiamos, Valeria. Bien, el siguiente modelo que utilizamos o que veíamos que se utilizaban era el aula invertida, que suponía una modalidad de aprendizaje semipresencial, y en este caso se plantea el proceso de enseñanza fuera del aula, o sea, fuera del tiempo de clase, con otros procesos cognitivos de mayor complejidad. Bien, entonces desde esta forma, la clase presencial
se planteaba en un espacio para resolver dudas, expresar opiniones a través de los medios digitales que favorecían el proceso con múltiples posibilidades de trabajo. Perdón, en este modelo del aula invertida vemos que se verifica en tanto en la presencialidad como en la virtualidad, ¿no? El tema de poder ver la teoría, el contexto en una herramienta como un video, como una investigación a partir de un documento, un PDF, lo que fuera, y después en ese momento de encuentro, sea presencial o sea virtual, a través de un videoencuentro o a través de la presencialidad en el aula, ahí se iba a, como dice Valeria, a resolver las dudas, a plantear problemas a partir de lo que se ve en el espacio fuera del encuentro. ¿Sí? Y el último modelo es el de narrativa transmedia de Scolari, que surge como un modelo de inclusión digital, que tiene similitud con el aula invertida, ya que rompe con el modelo tradicional de organización de la enseñanza. Y donde la característica fundamental es que ellos, los estudiantes van armando sus propias producciones también, el concepto de consumidor y productor al mismo tiempo, ¿no? Con sí o sí requerimos de medios tecnológicos, entonces sí, en general podemos ver que en esas instancias, esos tiempos de distanciamiento, de ASPO, se generó muchos espacios de este estilo porque eran a través de su contexto, de lo que podían acceder en el aislamiento, podían generar sus propias producciones y sus propios aprendizajes. Bien, esto lo que supone también es el uso de diversos soportes digitales y generando la interacción con múltiples usuarios, generando lo que son los trabajos colaborativos. Fundamental. Bien. Bueno, analizado todo esto y viendo todos estos ejes comunes que se repetían en lo que fuimos observando en relación a los docentes en nuestros contextos, empezamos a ver que no sabemos bien exactamente si surgió, como dijimos al principio, a partir de la práctica que se fue dando en estas condiciones, o espontáneamente, o si fue con una intencionalidad pedagógica y pensado exactamente estructurar esa clase, esa planificación de esta manera, con estos elementos. De hecho, encontramos que había docentes que no sabían el nombre de ese espacio que habían organizado, que se llamaba aula invertida, o sea, charlando con colegas nuestros, no sabían que esto era aula invertida o transmedia, o aula ampliada, por ejemplo, o expandida. Tenían una noción, pero no sabían si exactamente estaban haciendo eso. Entonces, así es que, bueno, nuestro tema de interés lo que intenta es profundizar esa relación entre la enseñanza en el nivel secundario y la cultura digital, ¿no? El uso de la cultura digital. El interrogante que define entonces a partir de eso nuestro problema de investigación se centra en esta pregunta, gran pregunta. ¿Cuáles son las decisiones didácticas que el docente toma durante el ASPO al momento de planificar propuestas didácticas? ¿Sí? Y a partir de ello, bueno, que fuimos estructurando toda nuestra actividad de investigación. Bien, para ello nos apoyamos en 3 conceptos claves que estructuran el trabajo también, que uno de ellos es Escuela y Cultura Digital, como dice Philippe Mérieux, ¿sí? Temo que las herramientas digitales que dominan hoy en día se basan en su mayor parte en una lógica individual y técnica y que estamos luchando sin la formación adecuada para utilizarlas para construir verdaderos colectivos. En este caso, se habla que los medios digitales promueven más y mejores aprendizajes centrados en los intereses y necesidades de cada alumno. Ya se basan en la actividad, participación y expresión de los estudiantes. A nivel organizativo permiten superar la obsoleta instrucción simultánea y ajustarse, dice, a los ritmos individuales, que un poco como lo que ya venías diciendo, donde Inés Dussel justamente dice eso. También contribuyen a una mayor transparencia y claridad de los procesos y dan una información a los docentes, las familias y la comunidad sobre los logros alcanzados.
esta visión de la autora muestra lo positivo, dice que tiene incluir herramientas digitales, lo que nos hace pensar, como un sistema, como el sistema educativo está preparado para poder llevar a cabo nuevas culturas en cuanto a lo tecnológico a nivel educativo, ¿no? Como ir incorporando la cultura digital que está más allá del ámbito escolar. Pensar, por ejemplo, en estos modelos de inclusión, lleva a pensar cómo anticipar qué aspectos de una secuencia de trabajo haremos en la virtualidad y cuáles en la presencialidad, o la posibilidad de utilizar los espacios de encuentro virtual para ofrecer recursos multimediales, para imaginar el desarrollo de un tema en una trama narrativa. Esto es lo que nos está ofreciendo estos ámbitos. Así que, bueno, el docente tenemos que tomar decisiones estratégicas para decir qué cosas hacemos en un espacio, qué cosas hacemos en otra, cuáles son las irrenunciables en la virtualidad, cuáles son las irrenunciables en la presencialidad, y irrenunciables desde el punto de vista de decir, esto no puedo hacerlo de otra manera, o lo tengo que proponer en este espacio, ¿sí? Y ligado a este concepto, tenemos el concepto de curador, el docente como curador. Entonces de ahí surge la curaduría. Mirieu dice que nuestra educación debe mostrarles a diario que el verdadero placer reside en compartir lo inagotable. Obras de arte y cultura, conocimiento y aprendizaje, transmisión y creación. Que los medios digitales promueven más y mejores aprendizajes. Que estos cambios demandan diferentes objetivos pedagógicos y de los cuales va a haber nuevos criterios de educación y nuevas consignas o dinámicas de trabajo particulares de cada aula. Bien, y ligado a las condiciones de ASPO y DISPO y este nuevo diseño que está en vigencia, que es el diseño curricular priorizado, eso también hace que el docente tenga que tomar otras decisiones, ¿no? Que donde hay que mirar esos recortes, tomar esos recortes temáticos y readaptarlos a los nuevos formatos. Eso es una de las cuestiones que obligan a resignificar las clases, ¿no? El contenido y el desarrollo de nuestras clases. Y relacionado a estos conceptos anteriores surge el concepto de justicia curricular, elaborado por Terici con aportes de Connell. Nos propone este concepto como aquel que debe asegurar el derecho de todos y todas a la educación. La autora señala que los currículos pueden ser injustos si no contemplan la diversidad de realidades que atraviesan nuestros estudiantes. Y acá encontramos diversas realidades en cuanto a cuestiones tecnológicas, hablamos un poco de la brecha digital. Agregado a ello, lo que tenemos también es que acá surgen otros conceptos que mencionado por Martín Barbero, que denominó la sensibilidad tecnológica de las nuevas juventudes. Hay otro condimento, otro hito a tener en cuenta, ¿no? Cómo se está en la tecnología, cómo se usa la tecnología, qué es lo que se tiene con la tecnología, cómo se lo vincula. Y creo que está íntimamente ligado al concepto de justicia curricular, que bueno, es otro parámetro que el docente debe tener muy en cuenta, porque a veces pensamos cosas que no pueden ser aplicadas para todos nuestros alumnos, entonces esa propuesta pensada y analizada tiene que dar la opción por ahí de esos tiempos, de esos espacios, que cada uno tiene diferentes espacios, diferentes tiempos en los que pueda acceder a la tecnología, porque trabaja o porque no dispone del recurso, o por la conectividad que tiene en el lugar, o en dónde tiene esa conectividad. Entonces, bueno, es muy importante que a partir de estos modelos se vaya definiendo una claridad en el rol del docente como curador, que es el último concepto que es fundamental, curador del contenido. O sea, cuando estamos trabajando en educación, estamos educando y formando, no podemos pensar en decirle buscar en internet tal contenido, porque sería como si lo mandáramos a una biblioteca, a una gran biblioteca, a decirle buscar tal contenido. De hecho, en las bibliotecas van a tener un bibliotecario o una guía que los va a ayudar a buscar. Acá en internet no tienen ninguna guía y hay un montón de información inválida que no es a la que queremos que lleguen nuestros alumnos. Entonces es fundamental este rol de curador del docente para esos contenidos que estamos proponiendo trabajar. Y para finalizar, les contamos que nuestro referente empírico
es la Escuela de Educación Secundaria número 2, ubicada en la ciudad de Benito Juárez, y tomamos como contenido las secuencias didácticas y los diseños curriculares del área de matemática en ciclo superior, cuarto, quinto y sexto año de nivel secundario. De las encuestas realizadas, pudimos observar que las dificultades encontradas eran la falta de recursos tecnológicos, aplicación de cultura digital por parte de los docentes, por desconocimiento o a veces por falta de tiempo. Algunos de los resultados obtenidos también en la encuesta se aclaraba que los contenidos priorizados o prioritados no habían sido tenidos en cuenta. Existía también cierta falta de apoyo del equipo directivo al momento de realizar las planificaciones. Tampoco había controles de las planificaciones que se entregaban, si concordaban con los contenidos priorizados y con el diseño curricular. Y a su vez esto había que sumarle las situaciones familiares que eran desconocidas y cambiantes en cuanto a la asistencia de los chicos, en cuanto a las actividades realizadas o no, ausencia en las reuniones virtuales. Una primera conclusión que podemos hacer parte es que en esas planificaciones, en tanto en el diseño curricular prioritario, en el diseño curricular de las materias y en las planificaciones, no está explicitado estas estrategias de organización de la enseñanza a través de los modelos digitales. Se dio en general, en forma natural, por lo que se ofrecía y la forma de lograr el docente sus objetivos de que sus alumnos puedan lograr el aprendizaje de los contenidos a partir de la organización con los elementos tecnológicos que contaban.
Bien, y como un